Lo tenemos al doctor Pedro Can. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo está usted? Bien. Bueno, primero usted le escapa, pero quiero ponerlo en esta postura, ¿no? A ver, ¿cómo reacciona frente a este documento tan delirante de la infectadura? Los que a usted, como Patricia Bullrich, lo han tildado de terrorista por la forma de prevenirnos a los argentinos. Mire, Gustavo, lo que yo tenía para decir ya lo dije. Me parece que estamos en circunstancias muy importantes en este momento en la lucha contra la pandemia como para perder tiempo polemizando por cuestiones que son secundarias. A esta altura, cada uno que se haga cargo de los dichos que dice o de las cosas que escribe, y la ciudadanía juzgará oportunamente las actitudes de cada uno. En lo que respecta a mí y a todo el equipo de asesores que estamos trabajando para ayudar al Ministerio digamos, a informar de las mejores decisiones a los gobernantes, estamos concentrados en ver cómo perfeccionamos el mecanismo que está en marcha para tratar de curvar de alguna manera de alguna manera modificar el ritmo de la curva de crecimiento de casos. Evidentemente tenemos un día con 904 casos, es un día récord, pero hay que decir que así como ayer, cuando un colega suyo me preguntaba, doctor, tenemos 500 y pico de casos, ¿podemos decir que estamos mejor? Digo, no, hay que ver no el fotograma de cada día, sino que hay que ver la película. Estas cosas hay que mirarlas en el curso de semanas, no en el curso de días. Hoy no es el peor día del mundo, ayer no fue el mejor día del mundo tampoco, así que tenemos que mirar bien. Hay que decir que prácticamente... ¿Por qué se pueden dar, doctor, esto? Ayer 562 casos, hoy saltamos a 904 en un día. ¿Por qué puede darse este vuelco en la curva? Mire, hay que ver exactamente el número de testeos que se hicieron en el día, cosa de que nos vamos a enterar mañana en la mañana en el reporte matutino del Ministerio. Sí. Lo que está claro es que, digamos, se están detectando casos que existían. Hay gente que, digamos, entiende la cosa al revés y piensa que la mano tiene 5 dedos porque los guantes vienen fabricados así, y es al revés. No es que estamos detectando más porque testeamos más. En realidad... Hay casos que estaban ya de antemano, y en la medida en la que nosotros cambiamos la política de testeo y vamos yendo hacia los casos, estamos detectando esos casos que ya existían. No es un tema solamente, porque si fuera por un tema de testear, nosotros veníamos testeando una población en la primera fase de la cuarentena, a donde teníamos un 90% de personas que eran negativas y eran todos casos sospechosos. Ahora esa tasa de positividad bajó del 90%, bajó a cifras mucho menores. Esa tasa de negatividad, perdón, Sí. en el acumulado en la Argentina estamos en 12,5% aproximadamente, pero en los lugares calientes como Chaco, Capital Federal y conurbano bonaerense, las tasas son mucho más altas de positividad. Claro. Eso quiere decir que estamos testeando en los lugares a donde hay que testear, y es muy importante continuar con la política de testeo y la búsqueda de los contactos. Es decir, no solamente identificar a la persona que digamos es un caso sospechoso, testearla y aislarla, sino además hacer un seguimiento muy estricto de los casos que son contactos estrechos. Hay un ejemplo en este sentido que es la provincia de Córdoba, que está haciendo un trabajo admirable. Sí. Realmente Sí. han hecho seguimiento caso por caso, con ayuda de la Cruz Roja, con ayuda de las Fuerzas Armadas, etcétera, no en un carácter represivo, por supuesto, sino en un carácter de servicio civil, que realmente ha permitido controlar 3 brotes que tuvo esa provincia. Sí. La Doctor, el factor R0 creo que es, si no me equivoco, el que mide el nivel de contagio que tendría que estar por debajo de un punto. ¿Cómo está hoy en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA? No tengo el dato, no tengo el ¿Pero en dato las últimas horas, doctor? Pero estimaba más o menos distintas estimaciones lo hacen girar entre 1,3 y 1,7. O sea que estamos por arriba de 1, por lo cual podemos esperar que sigan apareciendo casos. Idealmente debería estar por debajo de 0,7 para poder decir estamos tranquilos. Por debajo de 1 ya la curva empieza a caer para abajo, pero por debajo de 0,7 sería la situación ideal. Claro. Así que hay que seguir trabajando en este sentido, buscando los contactos, vigilando su situación de cerca, testeando a todas las personas que haya que testear, pero que, vuelvo a repetir, no es una política de testeos masivos, como en algunos medios se viene batiendo el parche prácticamente desde el mes de marzo. No se trata de poner una mesita de testeo en la esquina del Cuando usted dice, doctor, que esto es importante, la explicación, ¿no? Porque se habla con tanta ignorancia, lamentablemente, en algunos medios y también en dirigentes, ¿no? Que es bien lo que
porque usted dice, se creen que testear es poner una mesita. Cuando usted habla de salir a buscar los casos, como dijo recién, de contacto, ¿a qué se refiere? No, me refiero que si, por ejemplo, identificamos que el señor Juan Pérez en un determinado lugar tiene síntomas, lo aislamos, lo estudiamos y si es positivo lo mantenemos aislado, los contactos estrechos, es decir, personas que han estado más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia de esa persona, en general convivientes, en general compañeros de trabajo, etcétera, esas personas hay que observarlas todos los días, ver si desarrollan síntomas y al sexto o séptimo día idealmente ofrecerles un testeo para ver si realmente han quedado. Por eso es importante, por eso fue positivo que se aislara, por ejemplo, Villa Azul, como hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No, la razón por la que se hizo el cordón sanitario en Villa Azul es por la proximidad a 150 metros de distancia con Villa Itatí, que tiene 40.000 habitantes. Villa Azul es una villa chica que tiene 3.000 habitantes. Digo, chica en términos relativos, por supuesto, que tiene 3.000 habitantes. Y bueno, pero está ahí para evitar el tránsito justamente y el contagio de contacto directo o estrecho, ¿no? Es el acceso sudeste que separa a Villa Azul de Villa Itatí. Entonces, es una medida que se tomó en ese lugar, que no necesariamente va a haber que tomar en otros lugares, habrá que analizar caso por caso, pero está hecho para proteger a la gente y para proteger además a los vecinos de la Villa Itatí, ¿no? Total. Doctor, buenas noches. Le quería preguntar, en las provincias donde aparecen casos aislados, por ejemplo, hoy en Entre Ríos 2 o en Salta 4, ¿esas situaciones por qué se producen si ellos están aislados? ¿El virus entró, llegó a través de un camión? ¿Cómo se explica? Bueno, no se olvide lo siguiente, nosotros tenemos cerradas las fronteras exteriores y las fronteras interprovinciales, pero hay circulación. Primero hay gente que vuelve. Por ejemplo, en una provincia el día de ayer hubo un caso de una persona que volvió del exterior. Se lo aisló durante 14 días, no va a tomar contacto con nadie y dentro de 14 días el problema para esa provincia se acabó. Si en cambio no lo hubieran aislado, podría haber sido el inicio de un brote. Por otra parte, aunque las fronteras interprovinciales están cerradas, los camiones con provisiones entran y salen. Hay limones que salen de Tucumán y hay probablemente carne que entra a Tucumán. Estoy diciendo en teoría, no sé si circula así. Pero quiero decir, inevitablemente hay circulación. Y por más que se tomen todas las medidas, no se olvide que una proporción importante de gente tiene muy pocos síntomas o ninguno. Y entonces eso hace que puedan involuntariamente ser vectores de transmisión de la infección. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Juana Morín lo saluda. Hola, Juan. Quería consultarle por la tasa de mortalidad. Entiendo que en ese sentido, obviamente, toda muerte es lamentable, pero los datos no son negativos. Y también, por otra parte, cómo viene el tema de la ocupación de camas, si lo están siguiendo de cerca, y si la proyección de ocupación de camas de terapia intensiva les preocupa en caso que la cantidad diaria de contagios siga aumentando. Bueno, a ver, la primera parte de la pregunta, Juan, era... La tasa de mortalidad. Bueno, la tasa de mortalidad. Ahí hay dos tasas que a veces se confunden. La tasa de letalidad es la proporción de muertos sobre el total de casos diagnosticados. Esa tasa está bajando, porque la cantidad de muertos no sube en la misma proporción que suben los casos diagnosticados, al menos por ahora. Claro. Eso no quiere decir que estemos mejor, pero nosotros arrancamos con una tasa de letalidad del 6% y estamos ahora en alrededor del 3 y algo por ciento. La tasa de mortalidad es el número de muertos por millón de habitantes. Ahí Argentina está en 12,5, 12,5 aproximadamente, pero tenemos países que tienen 200 muertos por millón de habitantes, o tenemos Chile, por ejemplo, que tiene el triple de tasa de letalidad que la que tenemos nosotros, de tasa de mortalidad por millón de habitantes que tenemos nosotros. O sea que eso es un tema que tenemos que seguir vigilando. Por supuesto, como el número de habitantes no crece, vamos a tener, en la medida en que aparezcan más fallecidos, ese número se va a ir acercando a 13, a 14, a 15. Eso no ¿Y qué, doctor? Sí, perdón. No, con respecto a las camas de terapia intensiva, tenemos la información que nos brinda el Ministerio todos los días. Es una información que hay que entender que se nutre de lo que reportan las jurisdicciones y lo tiene que reportar el sistema de salud oficial, el sistema de la seguridad social y el sistema privado. Entonces va cambiando día a día de acuerdo a cómo llega la información. Por el momento no es preocupante, pero quiero repetir algo que ustedes ya habrán escuchado. No hay país en el mundo que pueda soportar un aluvión de casos. Si mañana en vez de 900 tenemos 9.000 casos en un día, cosa que no creo que ocurra, bueno, evidentemente estaríamos en una situación...
2 semanas más tarde donde efectivamente se inunda todo, ¿no? Doctor, la última. ¿Qué sugeriría usted para hacer a partir del domingo? La ciudad de Buenos Aires quiere abrir más actividades, quiere posibilitar más actividades recreativas, que vuelva, por ejemplo, la actividad física en los parques, abrir más comercio. La provincia no. ¿Qué sugeriría usted? Bueno, mire, para sugerir algo, Gato, primero tenemos que tener la información de lo que veamos que pase el día de mañana, pasado mañana y el día siguiente, y habrá que analizar con todos los elementos sobre la mesa. Siempre analizamos la pandemia en 3 dimensiones: la dimensión sanitaria, la dimensión socioeconómica. Hay mucha gente que la está pasando mal, que está sufriendo con la cuarentena, y eso es cierto, y eso tenemos que prestarle mucha atención, y también la dimensión psicológica individual, porque hay gente que se angustia, se deprime, sí. Y eso también tenemos que respetarlo, porque un poco nos pasa a todos, nadie está contento con la cuarentena. No hay nadie que sea pro cuarentena, eso es un discurso, es decir, que haya un discurso anti cuarentena implicaría que haya gente que es pro cuarentena, y nadie es pro cuarentena. La cuarentena es una herramienta que nos ha permitido salvar vidas hasta ahora y evitar tener una tragedia como han tenido otros países. Entonces, en la evaluación de esas 3 dimensiones habrá que encontrar el equilibrio, que no necesariamente la respuesta va a ser igual para la ciudad de Buenos Aires que para algunos partidos de la provincia de Buenos Aires, porque no nos olvidemos que nosotros analizamos la región del AMBA como si fuera toda la Argentina, y hoy tenemos un montón de provincias que tienen bares abiertos, que tienen comercios abiertos, que tienen recreación, que tienen un montón de cosas que por ahí están más limitadas en esta zona. Sí. Entonces, habrá que ver partido por partido. En la provincia de Buenos Aires es enorme y tiene 94 distritos que no son del conurbano y que puede tener una actividad normal, y el conurbano que por ahí está un poquito más complicado y entonces tendrá que tener alguna limitación. Doctor, muchas gracias como siempre. Un abrazo, ¿eh? Al contrario, gracias por llamar.